bien. Me da un gusto nuevamente saludarlos y poder contactarnos a través de este medio que ya se ha vuelto pues un canal a través del cual podemos platicar y seguir dando a conocer la palabra del Señor, ¿verdad? Que creo que es lo importante en nuestra vida. Bienvenidos una vez más y pues quisiera que pudiéramos continuar con lo que hemos estado, con lo que traemos, ¿verdad? Ya de algún tiempo para acá. Y pues vamos a hacer una oración, luego empezamos de lleno con lo que tenemos para poder leer, compartir, platicar y comentar en cuanto a la palabra del Señor. Oramos. Padre, gracias. Te damos en este día porque nos permites estar aquí. Nos permite, Señor, estar a cada uno de nosotros pues, en nuestras respectivas casas y en distintas situaciones y ocupaciones, las cuales yo te pido que tú bendigas. Y te pido también, Señor, que si alguien está en una situación difícil, complicada, Padre Santo, en su vida o en su familia, que tú le ayudes, que le abras el entendimiento para poder encontrar la verdadera respuesta y la salida para cualquier problema o situación, enfermedad, y que nos ayudes, Padre Santo, en todo lo que somos y hacemos. Bendice, Señor, a cada persona que se une a esta transmisión y te pido en el nombre de Jesús que cualquier duda, comentario o cualquier cosa, Señor, que surja en cuanto a lo que platicamos, que sea tu espíritu el mediador para poderlo hacer de la mejor manera y poder explicar lo que esté en nuestro alcance y poder decir, Señor, con toda propiedad, Padre Santo, lo que tú nos has mandado. Gracias, Señor. Amén. Amén. Voy a leer el verso 8 de capítulo 10 de Romanos. Vamos más o menos por este punto en donde hemos venido platicando en las anteriores oportunidades con relación a, creo que el tema común en este aspecto es que el apóstol Pablo está de alguna manera presentando su defensa pública, si lo puedo decir así, y su argumentación en cuanto al trato que Dios tiene entre él y el pueblo de Israel. El apóstol Pablo, a grandes rasgos, en el capítulo anterior estábamos viendo que defiende desde lo histórico, desde lo genético, podríamos así decir, porque está hablando de una estirpe, de un legado, de un grupo de personas que fueron siendo tratados a través de sus patriarcas, en el caso de Abraham, Isaac y Jacob. Y pues él está ahí contando, el apóstol Pablo, como les repito, a grandes rasgos, cómo Dios fue tratando con el pueblo hasta venir a dar al pueblo de Israel. Tenemos que entender que en este contexto histórico donde el apóstol Pablo se encuentra, había pues obviamente eh, estaba Israel atravesando por un tiempo en donde estaban siendo cautivos por el Imperio Romano. Y entonces, de alguna manera, el pueblo de Israel tenía cierta dependencia del imperio de Roma. Imperio para el cual en alguna medida el apóstol Pablo trabajaba, cosa que creo que ya les mencioné. Bueno, trabajó, no trabajaba, sino trabajó antes de convertirse en un siervo del Señor, en un seguidor de Cristo y en un apóstol. Y él mismo lo cuenta en su conversión y todo esto, como él cambió de ser una persona que perseguía a cristianos a volverse un seguidor de Cristo. Todo esto que les estoy contando se los digo porque nos sirve para nosotros tener tal vez un panorama, un resumen, un pequeño contenido para poder saber a dónde nos estamos ubicando. Y porque hay versículos que a veces nosotros leemos en la Biblia y puede ser que nosotros los leemos con algún sentido, nos los han dicho de alguna manera, pero ya cuando tenemos el contexto, que siempre menciono yo, historicidad, geografía, cultura, temporalidad, obviamente, pues ya de alguna manera pues nos abre un panorama diferente. Entonces, dicho esto, nosotros ya vamos en este momento por el capítulo 10 de Romanos y estamos leyendo hasta donde yo recuerdo la última vez nos quedamos en el versículo 8 o 9. Entonces vamos a leer el 8 para poder continuar y retomar lo que teníamos y avanzar lo más posible en esta oportunidad. Dice acá, pero la fe y la justicia que recibimos nos hablan en estas palabras de Moisés. Dice acá, el mensaje está vivo, muy cerca de ti, tan cerca como los latidos de tu propio corazón, en tu pecho y tan cerca como la lengua en tu boca. Esto está descrito en la carta perdón, en el libro del Pentateuco llamado Deuteronomio, en el capítulo 30, en el verso 14, donde Dios le habla al pueblo del Señor y le dice, cercana está la palabra a ti.
en tu boca y en tu corazón. Así es como la hemos leído tradicionalmente en la Reina Valera. En esta versión dice de una forma un poco más amplificada, podríamos decir, todo lo que de alguna forma nosotros hemos tratado de sintetizar y contener de este tipo de versículos. Entonces, el mensaje vivo de Dios es este, está muy cerca de ti, tan cerca como los latidos de tu propio corazón, en tu pecho y tan cerca como la lengua en tu boca. ¿Por qué? Porque a partir de acá el apóstol Pablo empieza a introducirse en un tema muy interesante. Todos los temas que el apóstol Pablo menciona son interesantes, obviamente. Este no es la excepción. Aquí el apóstol Pablo empieza a hablar de la relación que hay entre lo que hablamos y lo que sentimos. Creo que es algo bien importante que podamos analizarlo porque en muchos de los casos, en la mayoría de casos de nuestra vida, nosotros prácticamente somos lo que hablamos. Nuestro tema de conversación es lo que al final de cuentas para de alguna manera definiendo lo que son nuestros intereses. Si nosotros pasamos hablando de un tema en específico por muchas horas es porque realmente eso es lo que venimos a convertirnos o es lo que creemos, es lo que nos gusta, es lo de lo cual somos fanáticos, es de lo cual dependemos en alguna medida o incluso nuestras emociones pueden estar ligadas a. Entonces les digo esto porque aquí comienza el apóstol Pablo con una temática bastante interesante que este versículo probablemente dentro de las cosas que yo les he mencionado, que no es una ley ni tampoco una doctrina, pero les puede servir a ustedes como un versículo importante de este capítulo donde viene Moisés y que acá cita el apóstol Pablo cuando dice, cercana está de ti la palabra. Pero en esta versión que es un poco distinta, dice el mensaje vivo de Dios. Aquí no solo nos está diciendo que está cerca de nosotros la palabra como algo que escribieron y ahí lo tenemos al alcance, como la variedad de Biblias, tal vez a veces en algunos casos en físico que hemos tenido y que las estamos guardando en algún lugar y que solo las tenemos ahí como referencia o adorno o lo que sea. No solo es eso, porque cualquiera podría venir y decir, sí, tiene razón, porque yo hago mi mano hacia la izquierda o hacia la derecha o camino unos pasos y ya encuentro la Biblia de tal versión, lo que me gusta, etcétera. Pero el apóstol Pablo estaba citando a Moisés no porque estuviese hablando necesariamente solo de una cercanía física, sino también de una cercanía de las emociones, del intelecto, pero sobre todas las cosas, una cercanía dentro de lo espiritual que contenía definitivamente esa como necesidad de conocer a Dios de formas más profundas. Hacia eso es a lo que el apóstol Pablo está orientando este, em, este pasaje y lo que Pablo está tratando de decir. Y luego dice, tan cerca como los latidos de tu propio corazón, como si el apóstol Pablo estuviese diciendo todo lo que Dios quiere hablarte, todo lo que Dios quiere declarar sobre tu vida y lo que Dios tiene para ti. Está tan cerca de ti como tus propios latidos, como que Dios te hubiese estado hablando al corazón. Básicamente es eso. Dios te quiere hablar y te quiere hablar al corazón. Eso es lo que Pablo está diciendo en este versículo. La palabra de Dios muchas veces se te manifiesta y algunos en este punto dirán, me estás hablando de que esto es una corazonada o que el apóstol Pablo está hablando de corazonadas en este punto. No es eso específicamente de lo que le quiero mencionar porque ese concepto de las corazonadas son muy... probablemente, o sea, son otro motivo de otro tema, de otro tipo de cosas. Pero muchas veces hay, puedo decirlo así, modos de sentir. No sé si decirlo bien así de esta manera, pero hay sentires que son de Dios o un sentir que viene de parte de Dios o que viene de una situación. Yo he platicado con personas y a veces puede que nos haya pasado a nosotros también, que de repente estamos haciendo algo, estamos con alguien, estamos a punto de alguna situación de hacer algo y resulta que no nos sentimos del todo tranquilos. Y no nos sentimos del todo tranquilos no porque necesariamente eso sea un pecado, que esté mal, sino porque algo nos quiere hacer sentir que ese no es el camino, que esa no es la forma, que ese no es el negocio, que esa no es la manera de hacer las cosas o las personas con quien deberíamos aliarnos. Y un gran etcétera que podríamos mencionar al respecto, pero me enfoco en esto por lo siguiente. Cuando el apóstol Pablo dice el mensaje vivo de Dios, porque ese es el concepto de dabar, de palabra, de logos, de rema,
el mensaje vivo no solo significa cerca de ti está la palabra, porque tú duermes y a la par en tu mesita de noche de tu cama hay un salmo abierto, o sea, una Biblia con un salmo abierto. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que la palabra está cerca. No está hablando de eso. Está diciendo, está tan cerca como cuando tú en tu corazón sientes algo y tú no estás del todo tranquilo o no estás del todo pleno o estás demasiado pleno o demasiado tranquilo y eso es lo que te produce a ti definitivamente la bendición de estar pues con Dios, porque Dios te mostró que era por ahí o porque Dios te mostró que no era por ahí. No sé si me explico, espero estarme dando a entender con lo que estoy tratando de decir. Y luego dice, está tan cerca como los propios latidos de tu corazón, en tu pecho y tan cerca como la lengua en tu boca. Está diciendo el apóstol Pablo acá, lo que tú sientes es lo que dices. Y entonces cuando tú dices cosas, de alguna manera estás ligando tus palabras a lo que tu corazón siente. Tenemos que darnos cuenta aquí que nosotros sabemos que tenemos un corazón que siente, sabemos que tenemos un ser interior que siente, una alma que tiene sentidos o sentimientos, perdón, una alma que tiene emociones, un alma que se maneja a través de ese tipo de sensaciones y entonces cuando nosotros tal vez tenemos un poco más claro este panorama, podemos venir y decir, bueno, a veces nosotros hablamos cosas. Y aquí tal vez estoy entrando en un tema que es un poco distinto a esto, pero hay dos situaciones bien interesantes que me gustaría compartirles mientras estoy diciéndoles esto, y es lo que pienso en este momento y siento. Por ejemplo, el apóstol, perdón, la escritura dice, si no mal recuerdo, fue Jesús quien nos citó, que dice que de toda palabra que sale, toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, tendremos que rendir cuentas. Y fíjense que es bien interesante porque cuando nosotros decimos, cuando nosotros mencionamos el concepto de palabra ociosa, cuando escuchamos ese concepto, podemos pensar en muchísimas situaciones, pero el concepto de ocioso puede venir del ocio. ¿Qué significa eso? Que a veces estamos hablando, perdón que lo diga de esta manera, pero a veces puede que estemos hablando cosas que no sirven de nada. Y a veces estamos peleando por cosas que no nos llevan a ningún lugar. Y a veces estamos defendiendo causas que no importan tanto. A veces nos molestamos con personas, a veces podemos llegar hasta sentir odio profundo por alguien por temas de clasismo, de racismo, de temas económicos, temas políticos, temas religiosos, temas deportivos, de todo podríamos nosotros estar sintiendo algún tipo de repulsión sobre alguna persona y lo expresamos a través de nuestras palabras. Entonces, lo que le estoy tratando de decir en este punto es que el apóstol Pablo está enseñando acá que lo que nosotros sentimos lo hablamos constantemente. Acá yo les decía, aquí tengo que mencionar dos cosas importantes. Lo primero fue lo que les mencioné, en donde Jesús dice que toda palabra ociosa va a ser traída a juicio. Y también hay otra expresión que habla de palabras corrompidas o corruptas. Y eso pues ya tiene que ver con, por ejemplo, nosotros estar hablando mal de alguien, nosotros estar siendo mentirosos, estafando, hablando mal de alguna situación en la que estamos o tratando de sacar provecho, siendo engañadores a través de nuestros actos o palabras. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que les estaba mencionando hace un momento de lo que expresa nuestra boca. ¿Por qué? Porque ya van ustedes a ir viendo por qué los traigo en este sentido por acá. Y entonces dice acá, bueno, de tu corazón, en tu pecho y tan cerca como la lengua de tu boca, tienes que aprender a declarar. No, y cuando digo declarar, porque he visto a mucha gente que probablemente sean muy conocedores de las escrituras, porque eso es lo que aparentan o lo que dicen ser en sus redes, pero que se burlan del concepto de la declaración o de las proclamaciones y que estoy seguro que en algunos casos tal vez hay un poco de abuso en cuanto a lo emocional desde algunas personas que se dicen ser siervos de Dios y que están burlando y que están usando eso como un método para aprovecharse de otros. Por un lado está este grupo de personas y por otro lado está el grupo de personas que, como ya lo dije, probablemente son intelectuales cristianos, intelectuales de la Biblia y que se burlan de este tipo de cosas. Pero en la Biblia a nosotros nos dice claramente que lo que nosotros creemos es lo que decimos. ¿Por qué? Porque en la escritura también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, yo no sé si venimos trayendo esta como secuencia de lo que llama la atención en cuanto a que el mensaje está en ti, está en tu corazón, está cercano. Y si tú simplemente abres tu corazón, abres tu mente
tus pensamientos y obviamente dispones tu espíritu, el Señor te puede hablar. Y no, no es que yo te esté diciendo que te puede hablar o dar un mensaje eh, totalmente inédito, sino probablemente te va a circunscribir o te va a referir a la palabra. Cuando tú lees la Biblia y tú quieres leer la Biblia desde lo más profundo de la necesidad de tu alma, lo que Dios resulta haciendo con esto es que te revela su palabra, te muestra lo que hay en su palabra y entonces tú empiezas a creer y a vivir en función de ella. Tú hablas palabra, tú vives palabra, tú eres en tu vida todo lo que la palabra de Dios de alguna manera define, todo lo que la palabra de Dios de alguna manera te enseña. Y entonces tú te vuelves un asiduo buscador, una persona que constantemente está buscando el tener esto en su vida porque sabe que es algo sumamente profundo e importante. La palabra está cerca en tu pecho como los latidos de tu corazón y tan cerca como la lengua en tu boca. Verso 9 dice, ¿y cuál es el mensaje vivo de Dios? Y, que es una pregunta que el apóstol Pablo hace, que como siempre hemos hablado, este tipo de preguntas son preguntas que traen la respuesta. Lo que el apóstol Pablo está tratando de hacer acá es un énfasis en cuanto a lo que él está tratando de enseñarle a todas las personas que tengamos al alcance a su doctrina. Que Pablo estableció la doctrina en muchos aspectos para la iglesia cuando la iglesia estaba en sus inicios, pero también esta misma doctrina fue trasladada por años de años hasta nosotros poder tenerla. Y no es algo inútil ni es algo que no tenga ningún sentido ni valor, sino todo lo contrario, lo tenemos que aprender a valorar porque es algo que Dios de alguna forma puso en sus siervos en el corazón para que ellos pudieran tal vez plasmarnos algo de su revelación, de la revelación de Dios en su vida y también de alguna forma pues marcarnos la senda a nosotros porque éramos los que veníamos después, ¿ya? Y dice, ¿y cuál es el mensaje vivo de Dios? Y luego dice el mismo apóstol Pablo, es la revelación por fe para salvación, el concepto revelación, apocalipsis, quitaron el velo. Antes de Jesucristo, la gente no sabía cómo se podía librar de tantas desgracias y del final de los tiempos y de los juicios, pero por sobre todas las cosas la gente no entendía que se estaba cada vez más desligando y separándose de su creador. Y cuando eso empezó a pasar, entonces la solución que Dios quiso enviar fue a su Hijo Jesucristo, que lo que quiso hacer Él fue reconciliarnos a nosotros en relación con el amor de Dios y volvernos a nosotros hijos adoptivos de Dios para que nosotros pudiésemos entonces obtener la salvación. La salvación mm, es un ejemplo nada más, pero la salvación es como un artefacto, o, perdón por decirlo así, pero una situación o un trofeo, digámoslo así, que está por ahí en algún lugar pero que nadie sabe dónde y que aparte de ello le ponen encima lo cubren con una manta oscura y lo dejan en algún lugar. Entonces, antes de Jesucristo nadie sabía dónde estaba la salvación. Cuando Cristo apareció, resulta que Cristo era quien venía con la llave, Cristo era quien era la puerta o es quien era la puerta y Cristo es quien es de alguna forma el salvoconducto para nosotros, para poder entrar por donde nosotros antes no podíamos entrar, la reconciliación con el Padre, pero por sobre todas las cosas, pues nosotros tener acceso a una salvación tan grande como dice la misma palabra en Hebreos. Y entonces dice, esta revelación se manifestó a través de la fe y este es otro de los temas y los conductores o temas secuenciales en esto que hemos estado hablando, porque el apóstol Pablo, yo considero que él necesitaba como maestro de la palabra hacer demasiado énfasis ante la gente de que es necesario tener fe para poder asimilar el mensaje de la salvación. Porque de lo contrario, nadie podía creer, por ejemplo, que Jesús, siendo un ser humano entre comillas, común y corriente, era quien venía con la carga de salvar a toda la humanidad. Y entonces, quien eso lo ve desde otra perspectiva, que no sea no religiosa, sino espiritual, choca contra esta pared, choca contra la roca, que era lo que estábamos mencionando también en su momento cuando leíamos el capítulo 9 de Romanos. Ahora bien, aquí estamos leyendo, por ejemplo, el versículo 9, ¿verdad? En donde dice,
Es el mensaje que nosotros predicamos. Entonces, ¿qué pasa acá? Que empezó a haber predicación, empezó a existir la necesidad de andar hablando de un lugar a otro acerca de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos un mensaje que darles y el mensaje consiste en contarles a ustedes que, como dijo aquel hombre a quien Jesús sanó. Yo no sé si hace bien o hace mal, yo no sé si está en esto o en aquello. Yo lo único que puedo decir es que antes era ciego y ahora puedo ver. ¿Qué está tratando de decir aquí el apóstol Pablo? El mensaje que predicamos es el mensaje testimonial de cómo Jesús se nos apareció en un momento de vida rutinaria y nos cambió totalmente la manera de vivir. Porque eso fue lo que hizo Jesús con todos los discípulos, comenzando por tal vez por Pedro o en el orden en el que Cristo los escogió y los llamó, y obviamente también llegando a Pablo, y también después de Pablo llegando a los padres de la iglesia en sus orígenes, y luego a todos los que ahora pues buscamos al Señor. Es lo que les estoy diciendo, el mensaje que nosotros predicamos es la revelación por fe para salvación. O sea, el mensaje tiene que ver con salvación. El mensaje tiene que ver con que si tú dispones tu corazón, vas a entender el plan y el propósito de Dios. Y acá hay un punto que yo quisiera mencionar porque es tal vez un tema delicado y constantemente está puesto bajo la lupa. Y es el hecho de que a veces hay organizaciones, predicadores, gente que habla pues en nombre de Dios, de la Biblia, etcétera, que hacen un énfasis muy fuerte en, por ejemplo, lo que Dios da. Entonces, le están enseñando a la gente constantemente mensajes como, venga Jesús y usted se va a sanar, venga Jesús y usted va a tener plata, venga Jesús y el terreno se va a dar, venga Jesús y va a tener mejor carro, venga Jesús y va a encontrar pareja, venga Jesús y sus hijos o su situación va a cambiar, lo que sea. Y alguien dirá en este momento, ¿quiere decir que si yo vengo a Jesús nada va a pasar? No es eso a donde lo quiero llevar. Yo estoy seguro y creo que Dios puede hacer milagros porque Él es Dios, pero si usted se da cuenta, cuando el apóstol Pablo está mencionando aquí, dice, es la revelación por fe para salvación, que es el mensaje que predicamos, el apóstol Pablo no habla más de otra cosa que Jesús es Dios, Jesús es el Señor, Jesús quiere salvarte, Jesús quiere cambiarte y de paso, si tú tienes en tu corazón o en tu vida alguna necesidad, Él te puede ayudar, ¿sí? Pero el mensaje central de todo esto es salvar tu alma de la condenación. Y la condenación consiste en muchas cosas. Una de ellas es el castigo eterno, el agua de fuego y azufre, pero quizá la condenación en su máxima expresión es el hecho de que quien no quiera creer en Jesucristo y quien no quiera salvarse de la ira que va a venir, lo que va a pasar, según las escrituras, es que va a vivir lejos de Dios o va, para decirlo mejor, va a estar perdiendo su vida en una constante, va a ser una cosa súper difícil y extraña, pero va a estar perdiendo su vida en una constante de mucho tiempo, porque así se llama condenación eterna. Y la condenación eterna consiste precisamente en que ya no va a poder acercarse a Dios nunca más. Entonces, yo no sé si usted lo ve como yo lo veo, pero esto es una condenación. Decir, yo ya no voy a poder estar cerca de Dios es condenarnos. Es algo muy fuerte que creo que ningún ser, iba a decir persona, pero ningún ser sería capaz de soportar el venir y decir, yo puedo vivir sin Dios. Increíble cómo Dios de alguna manera nos habla o de otra forma nos habla para manifestar y evidenciar su plan y propósito con todo lo que nosotros estamos viviendo. Entonces dice acá, es el mensaje que predicamos. Y luego dice lo siguiente, este versículo 9 también es uno de los versículos que podrían fácilmente ser el mensaje medular de este pasaje. Como ya lo he estado diciendo en otras oportunidades, para a mí particularmente me gusta ver un capítulo de un pasaje de la Biblia y decir, este versículo es importante. Pero miren lo que dice acá en lo que continúa, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, estoy todavía en el versículo 9 al menos en esta versión, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, es lo que les estaba diciendo, una confesión, algo que se habla, la palabra que utilizan acá para hablar de confesión, no solamente tiene que ver con que yo lo diga así quedito, sino tiene que ver con una declaración.
y dice, si lo dices con tu boca, que Él es el Señor, y luego dice, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Qué tengo yo que hacer para salvarme? Como les decía hace un rato, de los juicios, de la destrucción, de todo lo que viene sobre el mundo, del lago de fuego, pero por sobre todas las cosas, de estar lejos de Dios, de estar a distancia de Dios. El problema de todo esto es que también Dios, cuando nosotros creemos y hablamos esto, entonces nosotros nos libramos, como dice acá, encontramos la salvación. Entonces, vamos a continuar. Estamos ubicados aún en el capítulo 10 de Romanos y nos toca en este punto, pues, el verso 10. Vamos a ver, por acá, ¿ok? Entonces acá es cuando nosotros hablamos de encontrar la salvación. Verso 10 dice, el corazón que cree en Él recibe el don de la justicia de Dios. Otro de los temas bastante recurrentes que hemos venido viendo, que de alguna forma el apóstol Pablo quería enseñarle al pueblo que iba a leer esta carta, obviamente a los romanos, porque dice literalmente que va dirigida a ellos, pero aparte de esto, pues está hablando a todas las personas que como yo y ustedes también, pues leen, ¿verdad? Entonces dice acá, el corazón que cree en Él recibe el don de la justicia de Dios y luego la boca confiesa para salvación. Era lo que les estaba mencionando hace un momento, es lo importante de que nosotros entendamos cómo están conectados las cuestiones, porque nuestras emociones, sentimientos e intelecto, nuestro levav, que es el corazón que contiene el ser interior, está conectado a lo que nosotros decimos. Vuelvo a esto. ¿Por qué el apóstol Pablo hace este énfasis? Porque probablemente en el tiempo de Pablo habían personas, estoy seguro de que así fue, habían personas que decían ser algo, pero que hacían cosas totalmente distintas a lo que decían. Y entonces ahí es donde nosotros encontramos un verdadero problema, una verdadera disyuntiva, porque insisto, y tal vez no lo digo desde el ánimo de querer hacer juicio sobre alguien o sobre algo, pero se da comúnmente que cuando nosotros no somos congruentes entre nuestros actos y nuestras palabras, regularmente tenemos ese conflicto interno y regularmente también en algún punto pues alguien aparece y nos hace ver que estamos muy, muy lejos de ser lo que decimos ser. Pero esto es importante porque vuelvo a esto, no puede existir ni es, eh, digámoslo así, natural que alguien que crea en Dios no sea capaz de declarar el nombre de Dios. Declarar el nombre de Dios es algo extraordinario, ¿sí? Algo que yo les decía hace un rato, confesar, por ejemplo, usándolo en términos un tanto desde la expertise de un abogado, cosa que yo pues respeto, pero no conozco del todo, pero confesar básicamente es que alguien venga y públicamente diga pasó tal o cual, y yo fui testigo o yo lo hice, y fue a tal hora y fue de tal manera y sucedió esto y esto y esto y esto, y dice todo, pero lo dice con la verdad. Entonces lo declara públicamente. Cuando el apóstol Pablo está diciendo que el corazón que cree en él recibe el don de la justicia de Dios, por eso hay bueno, en la Reina Valera dice, porque con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa para justicia. Perdón, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, porque eres justificado cuando tú crees en tu corazón y eres salvo cuando tú lo confiesas. ¿Por qué? Porque hay una parte en la Biblia también en donde dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, invocar el nombre del Señor es gritarlo, así como decía tal vez el salmista, donde dice, desde los confines de la tierra, y así lo decía literalmente. Y esto que David, que el salmista mencionaba, desde los confines de la tierra clamo a ti, es porque él le tenía claro que probablemente sentía en ese punto de su vida que estaba en un lugar recóndito. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el siervo estaba clamando a Dios y él estaba diciendo, estoy muy lejos, siento que estoy muy lejos, pero no importa, no importa hasta dónde yo pueda estar, yo clamo, yo grito tu nombre
y lo que te pido es que si hay algún momento en el que yo desmayo, que tú me levantes y me lleves a la roca que es más alta que yo. Aquí básicamente el siervo está diciendo, ayúdame porque yo puedo morirme. Entonces, ese es un grito de auxilio, es un grito para pedir salvación. Entonces, perdón que lo diga así, probablemente alguien que esté viendo esto en algún punto podría decir, ah, el hermano Abner ahora ya se volvió bastante anticuado porque pues de plano ya creció, ya no es tan joven, pero no siempre lo que nosotros escuchamos como gritos o lo que se llama gritos de júbilo en una iglesia o algarabía en alguna reunión o en algún concierto, no siempre son confesiones de fe, ¿sí? Sino que es el resultado de un momento de euforia, de un momento de histeria colectiva, de un grupo de gente que estaba en una celebración muy felices y todo esto, y pues expresaron esa felicidad que no necesariamente está ligada a un clamor por declarar el nombre del Señor. Este es es motivo de otro tema, pero de todas maneras lo menciono porque así viene siendo. Insisto, el mismo Jesucristo decía que de la abundancia del corazón habla la boca, y ese es el tema en sí, en donde el apóstol Pablo tal vez en este punto se está como enfatizando. Y luego dice, perdón, vamos a ver por dónde vamos. Vamos por el verso, sí, por el verso 10 fue el que mencioné. El corazón cree, la boca confiesa. El corazón cree, la boca confiesa. Esa es una fórmula que todos nosotros deberíamos de seguir. De hecho, quiero decirles algo antes de continuar con el próximo versículo. Hace poquito yo estaba platicando por ahí en un grupo de WhatsApp con algunos conocidos y yo les estaba mencionando una idea con relación a lo que cierta tendencia pues religiosa le llama mantra. Yo les estaba diciendo, les estaba explicando que era básicamente lo que esta tendencia tiene como concepto de mantra y que luego eso de alguna manera pues salió de ese encuadre religioso, digámoslo así, o espiritual, eh, y empezó a propagarse por otro tipo de contextos sociales y muchas personas lo mencionan y lo utilizan tan fácilmente y es el concepto bueno, eso de mantra básicamente es como algo que se repite constantemente, que se está declarando. Fíjense ustedes que es bien importante perdón, no vayan a creer ustedes que yo les estoy diciendo que nosotros tenemos que usar mantras, pero eso que usted está escuchando, que le estoy mencionando, es una copia de lo que se conoce en la escritura de la Biblia como las declaraciones, ¿sí? Declaraciones en cuanto a que yo leo la Biblia y lo digo, ¿sí? O que yo escucho una palabra del Señor y la digo. ¿Por qué? Porque decirlo me ayuda a vivirlo, ¿sí? Y cada vez, mientras más consciente estoy yo de algo que estoy diciendo, tengo que ser una persona, pues que de alguna manera reciba esa bendición, eso productivo que genera el hablar lo que estoy hablando. Productivo o negativo en función de lo que nosotros estemos diciendo, porque puede ser que hayan personas que viven todo el tiempo hablando mal. Y cuando me refiero a hablar mal, no es que no sepan cómo decir palabras o cómo hablar algo, sino que me refiero a que hablando mal, por ejemplo, de su familia, de su trabajo, de su futuro, de lo que tienen, que no tienen dones, que no tienen nada, y en función de ello, pues viven con eso. No sé si me estoy explicando, espero que sí, pero a eso es a lo que se refiere la escritura cuando dice, tú crees, tú confiesas. Les estaba mencionando todo esto del mantra porque precisamente esta es una fórmula que está en las escrituras y y que lo vivían mucho en los tiempos antiguos, los ancestros, los judíos vivían mucho esto, que venían, ¿por qué creen ustedes que, por ejemplo, se dice dentro de las historias cotidianas de ellos que ellos venían y tenían que hacer un pequeño recipiente, digamos así, tiene un nombre que en este momento se me escapó, pero un pequeño recipiente que ponían a un lado de las puertas para la entrada y la salida de la casa. Y según los conocedores, ¿verdad?, de todo esto pues lo que dice en la palabra también, ah, ese recipiente pequeño contenía un rollo, obviamente bien pequeño del tamaño del recipiente, y ahí introducían, por ejemplo, el decálogo, los mandamientos que Dios le dio universales a Moisés. Entonces lo introducían ahí y la gente al salir le daba un beso a ese recipiente
que contenía la palabra y al volver le daba un beso a ese recipiente. Cuando le digo esto, te lo estoy mencionando porque para ellos era sumamente importante el contenido de la palabra y querían vivir en función de ella, ¿sí? Muchos de ellos han sido prosperados por la forma en que han creído en lo que Dios ha descrito en su palabra. Y otros, pues ya vemos también los resultados porque todo viene a luz. Entonces, les menciono esto porque el apóstol Pablo acá viene y dice básicamente esto. Cuando tú crees, tú hablas, hablas lo que crees. Mucho de lo que dices refleja en lo que tú crees. ¿Sí? Entonces, ahí creo que a nosotros nos debe servir para poder tener un parámetro de qué cosas hablamos, porque lo que pasamos hablando todo el día es lo que al final de cuentas en alguna medida somos. Pero obviamente Pablo no solo nos está hablando de esta cotidianidad, sino nos está hablando de lo que representa Jesús, porque tenemos que ver en nuestra vida quién o qué es lo que representa Jesús en nuestras vidas como para estarlo confesando constantemente, confesar su nombre delante, porque la Biblia misma lo dice, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que haga lo contrario, pues obviamente tendrá resultados diferentes. Eso es lo que está diciendo Jesús. El verso 11 dice, porque las escrituras nos animan con estas palabras, todo aquel que crea en él jamás quedará decepcionado. Y esto es un pasaje que está en el libro del profeta Isaías, verso 28, perdón, capítulo 28, verso 16. Todo aquel que crea en él jamás quedará decepcionado. Y a esto le podemos aunar aquel salmo que dice, los que a él miraron no quedaron avergonzados, los que a él vieron, sus rostros fueron iluminados. Se da cuenta que es bien interesante todo lo que resulta o el resultado que hay de nosotros hablar lo que creemos, para bien o para mal, lo importante que representa, porque muchos de nosotros podríamos estar a un paso de la libertad en muchos aspectos de nuestra vida, pero no nos hemos dado cuenta que nos hace falta ser más claros y ser más concisos y constantes en cuanto a lo que nosotros hablamos. Pero esto es importante porque vuelvo a esto. En el Salmo dice, los que a él miraron no quedaron avergonzados, los que a él miraron sus rostros fueron iluminados. Entonces, tiene que ver con creer, porque dice en este pasaje, las escrituras nos animan a través de estas palabras. Tú crees, nunca vas a quedar decepcionado. Tú te puedes decepcionar de mucha gente y de muchas cosas, pero estoy completamente seguro y te lo digo porque así es en mi vida, que no, de Dios no nos vamos a decepcionar nunca. Y les menciono esto porque también considero que el versículo 9 parte del 9 y y el 10 completo es un versículo, son versículos que te pueden también servir para usarlos como esos versículos que se declaran, ese versículo medular, como le digo yo a todo esto que encontramos de repente en un pasaje y nos llama mucho la atención y lo estamos ahí pensando y analizando constantemente. El verso 12 dice lo siguiente, buenas noticias para todos. Acá el apóstol Pablo empieza de alguna manera a conducir su mensaje porque esto es como la forma en la que creo yo que Dios llamó a Pablo. De alguna manera todos, creo yo, sabemos o entendemos que el apóstol Pablo se caracterizó porque su predicación se expandió por afuera de lo que era Jerusalén, Judea, Samaria, y pues vino el apóstol Pablo y salió del territorio israelita, digámoslo así, y empezó a predicar. La carta a los romanos pues es un ejemplo de ello, a los colosenses, a los filipenses, la carta a los gálatas. O sea, el apóstol Pablo anduvo por lugares que en aquel tiempo pues eran, por así decirlo, los lugares fuera del pueblo de Israel. Él mismo lo reconoce y lo dice en algún punto donde dice que él fue llamado a predicarle a la gente que no era pueblo de Israel, por ejemplo. Entonces dice en el verso 12, así pues la fe elimina la distinción entre judío y no judío, es parte del mensaje del que estamos hablando,
pues Él es el mismo Señor para todos los hombres. Fíjate que acá es donde entramos nosotros en una situación bastante bonita y bastante cómoda de explicar, porque mientras nosotros estamos dividiendo nuestras creencias, nuestras ideas y en algunos casos pueden ser hasta ideologías, entre que yo tengo la razón o yo soy el que tiene el verdadero Dios o Él es el verdadero, lo que sea, como nosotros lo querramos concebir, mientras estamos en eso, nosotros no nos hemos dado cuenta que el mismo Dios que nos creó, por el cual a veces nos estamos dividiendo y peleando, nos ve y nos dice: tú, a ti judío, a ti judaizante, a ti chino, a ti ateo, a ti Krishna, a ti católico, a ti gnóstico, a ti budista, yo y a ti cristiano, a ti evangélico, a ti a quien seas, yo te crié, yo soy tu dueño, yo soy tu Señor. Y creo que eso es lo que nosotros de alguna manera necesitamos aprender. Y yo quiero que entendamos también que hay una línea muy delgada entre lo que se conoce comúnmente como ecumenismo, sincretismo y y lo que realmente Dios quiere hacer para unificarnos a todos. Hace unos días yo estaba predicando en la iglesia un domingo acerca de la confusión, de la cual creo que muchos de nosotros ya somos testigos de cómo se está manifestando en la vida, en el mundo entero. Y pues el asunto es que hay una confusión, ¿verdad? Una confusión generalizada muy parecida a lo que se dio en el principio de los tiempos en la historia de la Torre de Babel. Y yo les estaba explicando en ese momento que es tan interesante y tan importante, porque en algunos casos pareciera como que la misma sociedad nos pone en una situación en donde nosotros tenemos que hablar, pensar y decir todo de todas las cosas. Y como que fuese pecado no estar, hasta lo mencioné en su momento allá, porque usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver con el tema de Romanos y todo esto? Pero creo que sí tiene que ver y ya va a ver usted por qué le estoy diciendo esto. Ah, porque hay maneras de mantenernos unidos. O sea, eh, alguien dijo alguna vez que prefería permanecer dividido por la verdad y no unido por el error. Y en alguna medida tiene mucho de razón y sentido, porque yo no puedo venir y decir, Dios nos quiere unidos y entonces todos somos lo mismo y todos no sé qué, y la gente, cada quien tiene diferentes ideas, ideologías y pensamientos, y yo solamente por ceder y por mantener todas las cosas en unidad, no digo lo que realmente creo que es. Resulta que si yo digo algo que siento que es o que con lo que no estoy de acuerdo, una injusticia o lo que sea, entonces me puedo convertir en una especie de persona no grata, en un villano, en alguien que está siendo repudiado por el contexto social, cosas que pasan comúnmente. Entonces allí es donde yo los traigo con el tema de la confusión y tenemos que analizar qué es lo que nos une. ¿Por qué? Porque aquí cuando Pablo menciona esto y dice la fe es de alguna manera lo que mantiene ligado todo, ¿sí? Si hay fe en Jesucristo, entonces en ese punto ya se empieza a eliminar eso de que yo soy centroamericano, presbiteriano, yo soy lo que sea. Hace pocos días estaba viendo yo a alguien hablar. Realmente no me consta de lo que les digo, pero si pasó, para mí es una cosa extraordinaria y es el hecho de que existieron dos grandes hombres de Dios, dos personas que mundialmente fueron muy conocidos precisamente porque predicaban el evangelio. Yo podría decirle que probablemente uno de ellos dos fue más famoso y más conocido en el mundo entero, precisamente tal vez por su doctrina, digámoslo así, por la línea doctrinal que él tomó. Entonces, ellos siempre, aunque fueran muy conocidos y famosos, sobre todo en su país, siempre llevaban líneas teológicas muy diferentes. Y en un punto vino alguien y le preguntó al predicador de ellos, que era, por así decirlo, el que tenía una postura un poquito más drástica en cuanto a la salvación. Y entonces, fíjense qué increíble, y se lo estoy contando porque me parece importante que usted y yo conozcamos y sepamos este tipo de historias. Fíjense que resulta que a este hombre lo llegó a buscar alguien y platicaron de varias cosas y una de las cosas que de las que hablaron fue, y le preguntó, mira, le dijeron a él, ¿tú crees que aquel hermano que es predicador igual que tú, que es evangelista mundialmente conocido y que tiene tantas cosas, tú crees que lo vas a ver en el cielo? Y entonces vino él
e hizo a quien le estaban haciendo esta pregunta, hizo un silencio de una pausa silenciosa por algunos segundos y no contestaba nada. Y en ese punto, fíjense que es bien interesante porque o sea, ellos estuvieron de alguna manera divididos, separados por muchísimos años, porque ellos, a pesar de que predicaban a Jesucristo, tenían doctrinas cada quien de la forma en que ellos pues creían que era el llamamiento que tenían, y la doctrina y la enseñanza la daban de una manera distinta. Uno creía en la salvación de una manera y otro creía en la salvación de otra manera. Pero a donde lo quiero llevar es esto, que dice que cuando le preguntaron a este hombre esto y le dijeron, ¿tú crees que el fulano, cuando pues el Señor venga por su pueblo, se va a salvar? ¿Crees que lo vamos a ver en el cielo? ¿Crees que tú lo vas a ver en el cielo? Y resulta que él, como les repetía, hizo una pausa, un silencio, y cuando eh, interrumpió ese silencio hablando, dijo, no, no creo que yo lo pueda ver en el cielo. Y entonces, en ese punto, quien lo estaba entrevistando, quien estaba preguntando eso, se quedó como una especie de shock de segundos, como diciendo, qué increíble es la rivalidad de estos dos hombres. Qué fuerte es la división que hay entre estos dos hombres, que uno predica y el otro también predica. Qué difícil estaba diciendo esto. Y entonces este hombre le contestó y le dijo, no, yo no creo que a él lo vaya a ver en el cielo. Y entonces le agregó lo siguiente, porque yo voy a estar tan, tan, tan lejos del trono de Dios y Él va a estar tan, tan cerca del trono de Dios que probablemente no voy a tener la facilidad para poder alcanzar a verlo. Y fíjense que a mí, como les digo, esta historia me conmovió en alguna forma y me gustó mucho. Les digo, no estoy seguro de que esto pues tenga algún registro, pero me imagino que la persona que lo contó tiene alguna base de historia como para poder contar esto, pero me llamó mucho la atención porque esta persona decía, nosotros pasamos muchos años en la vida discutiendo y peleando por cosas que tal vez son triviales, incluso hasta dentro del propio evangelio, cuando en realidad lo que deberíamos de pensar es si tenemos la suficiente fe para salvarnos. Porque cuando hay la suficiente fe en Cristo Jesús para salvarnos, entonces ahí ya se elimina la distinción entre judíos y griegos. La pregunta en este punto es, ¿qué tipo de unidad buscas tú? ¿La unidad de caerle bien a todo el mundo? ¿La unidad de que toda la gente quiera estar bien contigo? ¿O la unidad que en alguna medida te produce el tener una misma fe con las personas que están en tu entorno y en tu alrededor? Esto no te debe llevar a que te pelees o a que estés mal con alguien, sino te debe llevar a que tú puedas tener una vida de agradecimiento a Dios, y que si algún día Dios te permite la oportunidad y la situación correcta para tú exponer la palabra que Dios ha puesto en tu vida, tú lo puedas llevar con toda la libertad, pero también con todo el respeto posible. Porque entonces ahí se deshace la separación que en alguna medida, pues la religiosidad, porque si usted se da cuenta, aquí es básicamente la religiosidad la que está tratando de imponer una barrera. Y pues estoy seguro que tenemos que mencionar algunas cosas en cuanto a lo racial, y lo vamos a hacer en su debido momento, porque esto también es bien importante. O sea, en el tiempo que el apóstol Pablo está viviendo, o vivió, para decirlo mejor, y muchos años atrás, pues creo que cualquiera que puede leer un poco acerca de la historia del mundo, entiende que en otro tiempo la gente manejaba principios no principios, sino conceptos, para decirlo mejor, de racismo bastante fuertes. Y les estoy mencionando esto porque no es casualidad que el apóstol Pablo aquí diga, la fe elimina la distinción entre judío y no judío, judío y gentil, por decirlo de alguna manera, porque ya solo con el hecho de decir judío y gentil ya había una marcación bien fuerte en cuanto a que quién era quién. No sé si me explico. Pero bueno, seguimos acá. Pues Él es el mismo Señor para todos los hombres. Está hablándonos del Señor Jesucristo. Luego dice, y tiene suficientes tesoros para colmar de generosidad a todos los que lo invocan. Es lo que les estaba mencionando hace un momento. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces dice acá, todo el que crea en Él, en este punto, quien se acerca a Dios a través de Jesucristo, que es, perdón que lo diga de esta forma y probablemente alguien se va a entender por qué les estoy diciendo esto, ¿verdad?
Pero fíjense ustedes que no necesariamente significa que quien haya comprado, por ejemplo, los derechos de autor, significa que es el autor. Quien ha comprado la franquicia no necesariamente quiere decir que él es el dueño de la receta cuando se trata de alguna fórmula para algo, sino que lo que tienen es que tenían el recurso suficiente y pagaron la franquicia. Le estoy diciendo esto, ¿saben por qué? Porque cuando hablamos de en este punto, nosotros debemos entender que cuando en este pasaje dice, pues es el mismo Señor para todos los hombres y tiene suficientes tesoros para colmar de generosidad a todos los que lo invocan. El apóstol Pablo está diciendo, aquí nadie es el dueño o sea, Jesús no es una franquicia, ni es una religión en donde la denominación eh, que predomina por lo que sea es tal y ellos son los únicos dueños de la verdad, sino que ahí está diciendo el apóstol Pablo, todo aquel que invoca, el que invoca a Jesús, el que invoca al Señor, va a recibir toda la bendición que implica conocerlo. ¿Sí? Y luego en el verso 13 dice, y es verdad, todo aquel que invoca el nombre del Señor experimentará una nueva vida. Habrá una nueva vida. Este es otro pasaje importante para que usted lo pueda analizar y para que usted lo pueda revisar y lo pueda tener en su vida. Todo aquel que invoca. Fíjense ustedes que yo un día estaba pensando y me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención y es el hecho de que nosotros ah, mm, normalmente a las ideas y conceptos de invocaciones casi siempre las referimos a cosas de planos espirituales oscuros, de brujería y otro tipo de cosas, ¿verdad? Que tienen que ver con cosas como de otras cuestiones, ¿verdad? Pero es interesante porque cuando nosotros de alguna manera revisamos en las escrituras y es una revisión fácil sin entrar tal vez en griego o en arameo, en hebreo, pero es una revisión fácil, no regularmente ni tan constante como en el otro aspecto, pero se habla acerca de invocar al Señor, invocar a Cristo, declamar, que era lo que yo les estaba diciendo. Invocar es llamar, es gritar, es hacer un gemido, un clamor fuerte por alguien. Y aquí nos lo menciona nuevamente el apóstol Pablo cuando dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor experimentará una nueva vida. Es interesante lo que resulta de lo que hemos estado en este momento estudiando. Y vamos a ver, quisiera de alguna forma, tal vez permítame un momento, vamos a ver una cosita por acá. Vamos a ver si se logra. Ok. ah, eh, bueno, continuemos y vamos a ver una cosa más. Es que yo les estaba diciendo esto porque creo que es importante que nosotros veamos este pasaje y lo tengamos desde diferentes perspectivas. Todo el que invoque el nombre del Señor experimentará una nueva vida. Verso 14 dice, pero ¿cómo pueden invocarlo si aún no han creído? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado este coro. Y no les voy a hablar de coro, ni le voy a hablar tampoco del autor, sino les voy a contar el hecho de que ese coro está basado precisamente en este pasaje de las Escrituras. Ese coro que es muy conocido, que de hecho la persona que lo escribió y lo cantó decía en una parte, ¿verdad? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo pueden creer en alguien de quien no han oído hablar? ¿Y cómo pueden oír el mensaje de vida si no hay quien les proclame? Fíjense qué bonito. Vuelvo a esto que les estaba diciendo. Hay mucha gente que le empezó a tener como ese miedo, no sé cómo llamarle, a estos conceptos de proclamación, porque piensan que son cosas espirituales o que son cosas emocionales muy vanas o muy vagas. Pero en realidad hay parámetros bíblicos para mencionar lo que nosotros proclamamos, ¿sí? Y entonces les estaba mencionando esto porque viene desde todo el que invoca el nombre del Señor experimentará una nueva vida. Entonces es necesario invocar al Dios Altísimo. Si alguna vez tú invocaste, ¿qué te digo? Una enfermedad o una crisis, una desgracia, incluso hasta la muerte pudiste haber invocado en tu vida y todavía estás en este mundo
el Señor tenía un plan distinto para ti. Y ahora que conoces a Dios, ya no solo que sea tu Dios de la religión o tu Dios de la tradición y de las costumbres, sino cuando lo invoques, cuando lo convoques a que venga a ti, Él se va a hacer evidente de alguna manera en tu vida y te va a responder, porque hay un pasaje muy bonito en en Salmos, perdón, que dice que el Señor escucha la oración de todos aquellos que le buscan y responde con cosas tremendas, porque esa es la costumbre, digámoslo así, de Dios al hablarnos. Entonces, esto que le estoy diciendo es eh, cómo pueden invocar, dice acá, si aún no han creído en Él. ¿Y cómo pueden creer en Él, en alguien, perdón, de quien no han oído hablar? ¿Y cómo pueden oír el mensaje de vida si no hay quien lo proclame? Son tres preguntas en donde el apóstol Pablo está expresando la necesidad que tiene la iglesia, que tenía la iglesia aquel tiempo y que hoy tiene la iglesia, porque dice, y no pueden invocarlo porque no creen en Él. No pueden creer porque porque no han oído hablar de Él. ¿Y cómo pueden oír si no hay quien proclame? Y en el verso 15 dice, ¿y cómo se puede proclamar el mensaje si aún no se ha enviado mensajeros? Por eso dicen las escrituras, y aquí me voy a ir quedando casi. Qué bienvenida es la llegada de aquellos que proclaman la alegre noticia de la paz y de cosas buenas por venir. Fíjense, esto también está en otros pasajes de las Escrituras, como en Isaías 52 y como en Nahum 1:5. Qué hermosos son los pies, ¿sí? Y aquí lo que nos está diciendo con esta expresión, qué hermosos son los pies, es que nos está tratando de decir que cuando una persona ve así a la distancia a un mensajero de paz, desde que lo ve, ya sabe que esa persona llega con un mensaje alentador, transformador, edificante y un mensaje que va a salvarlos. Bueno, nosotros nos quedamos hasta acá por hoy. Yo creo que hemos avanzado bastante bien en todo lo que hemos estado en este contexto. Primeramente Dios, la próxima semana seguimos y pues tenemos más que platicar, pero por ahora voy a hacer una oración y voy a despedirme de todos ustedes para poder continuar. Como les estábamos mencionando, para quienes no lo habían escuchado, quienes no se habían enterado, tenemos reunión esta semana el viernes por la noche a partir de las 7 de la noche en el edificio de la Cámara de Industria, siempre en el mismo local y todo, solo que esta vez lo hacemos viernes por la noche, así que todos están invitados si quieren acompañarnos, si quieren estar con nosotros y así pues poder tener un tiempo de búsqueda del Señor. Por lo demás, pues que Dios les bendiga, que los guarde con cuidado siempre por las calles y por todo lo que hagan y pues que nos podamos saludar en las próximas. Bendiciones. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de entender que nuestras palabras pueden tener la capacidad, el poder y la autoridad de la vida, como también pueden tener la autoridad de la muerte, o como también pueden tener, Señor, la vacuidad, lo vacío de la vanidad y de lo inútil, Señor, y por eso nosotros tenemos que buscar con todo nuestro corazón tener el suficiente cuidado de no estar hablando cosas que son vacías, cosas que no nos llevan a nada, que no nos bendicen y que no son buenas y que a la larga pueden perjudicarnos, Dios. Ayúdanos a poder ser lo suficiente balanceados, equilibrados y lo suficientemente maduros como para saber, Señor, lo que hablamos, lo que pedimos y lo que declaramos. Y por sobre todas las cosas, invocar tu nombre, Señor, Salvador de nuestra alma, el Mesías, el ungido del Señor, Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios que vino a salvar y que vino a luchar por nosotros para salvarnos y avergonzar a los principados y potestades y quitarle la llave de la muerte al que nos tenía prisioneros por temor al castigo. Gracias, Señor, por tanto, te declaramos a ti el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra casa, de todo lo que somos, Señor. Y creemos que tú estás con nosotros para siempre. Amén. Amén. Bendiciones. Feliz noche.